En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709,000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36,000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del programa de beneficios económicos periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440,000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1,000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual Posipedia. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86,000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de 1 millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables. Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas, odontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un bici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte. Y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el seguro Exequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación, lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud.
El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Trabajo en turnos en el sector salud, implicaciones en seguridad y salud en el trabajo. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Alonso, muy pero muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de Educación de Positiva Educa. En esta acción educativa les damos la bienvenida y les contamos que vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como siempre, para nuestra comunidad en salud. Recuerden que estamos haciendo en esta comunidad el tema de la prevención de los peligros en el sector salud. En ese orden de ideas, siempre estaremos tocando temas que atañen y que sean directamente para nosotros los que trabajamos en el sector salud, para ustedes que nos están acompañando hoy en día. Muy bien, en ese orden de ideas, recuerden que en esta comunidad siempre vamos a utilizar como gran herramienta la educación continua, como siempre se ha caracterizado a nuestro sector en todas las áreas de calificación. Muy bien, estamos llegando a nuestro sexto título del año y aquí vamos a hablar sobre el trabajo en turnos en el sector salud, cuáles son las implicaciones en seguridad y salud en el trabajo. La idea aquí es revisar una serie de aspectos muy interesantes sobre cómo el sector salud, que tiene un trabajo que es clarísimo en turnos, se ve afectada desde el punto de vista, desde varios puntos de vista, porque no solamente vamos a tocar cómo se afecta a la salud, sino también cómo se afecta el área tanto social como familiar y laboral por parte de estos turnos de trabajo. Muy bien. Entonces, en nuestra primera sección hablaremos en nuestro primer momento, que es el trabajo en turnos, cómo se da la fisiología del cuerpo durante el trabajo del turnos, cuáles las hormonas, cuáles son los grandes ciclos afectados por ellos. Y vamos a hablar de no solamente del ciclo circadiano, sino de los ciclos psicobiológicos. Un segundo momento donde vamos a revisar las alteraciones y las consecuencias sobre la salud de este trabajo por turnos y al final vamos a mirar qué hay que hacer allí, porque obviamente siempre es interesante revisar los temas, pero mucho más interesante entender cómo podemos entrar a intervenir en ellos en un momento determinado. Muy bien, vamos a iniciar sobre cuál es o cómo se define la jornada laboral por turnos. Es bien interesante cuando uno revisa este tema a nivel digamos, de la literatura. Y sí hay mucha literatura, aunque no necesariamente por haber gran cantidad de literatura, esta es necesariamente lo más acuciosa. Pero vamos a comenzar a definir qué es la jornada laboral por turnos. Y se entiende como aquella donde las empresas implementan esta jornada para laborar de manera continua y sin interrupciones. Entonces, a cada grupo de trabajadores se asignan turnos sucesivos y rotativos en los diferentes grupos de empleados, tratando de cubrir todas las áreas para que estén 24/7, siempre cubiertas y siempre la unidad productiva, que en este caso será el hospital o la clínica o la IPS, funcionando. El trabajo por turnos durante mucho tiempo ha sido una modalidad laboral que le ha permitido a las empresas mantener los servicios y los procedimientos administrativos de manera permanente sin que se vean afectados dichos procesos por el hecho de tener, digamos, todo un proceso de trabajo durante 24 horas. Digamos que es una estrategia bien interesante y que le permite a las empresas poder de manera práctica mantener sus servicios durante este tiempo. Muy bien, existe un concepto que les proyecto allí de la función pública, donde se revisan además de eso en la Corte Constitucional los conceptos 1254 y 2104 y la ley 269 del 1996. Y en ella se regula parcialmente este trabajo específico
que es el tema de salud. En el tema de salud, obviamente que el personal de salud que cumple unas funciones que son de carácter asistencial, tienen un máximo por jornada de 12 horas. Fíjense que esto ya quedó muy bien regulado en términos de hasta cuántas horas podrían ser. 12 horas seguidas sin que a la semana se excedan las 66 horas. Allí les dejo el link para que si quieren pueden entrar a revisar este concepto. Entonces recuerden que un turno máximo puede tener 12 horas y esto tiene sus razones de tipo fisiológico. Digamos que no podemos trabajar durante más de este tiempo porque se generarían una serie de aspectos que no son tan sanos en temas de salud. Muy bien, los turnos rotativos se refieren a una forma específica de organizar el trabajo. Es una forma de organización de trabajo, ¿no es cierto? Donde se establece una hora de entrada, una entrega de turnos, donde el que entra recibe al que sale una serie de pacientes, una serie de procedimientos, una serie de temas administrativos y que van rotando en el día a lo largo de los días y las semanas. Entonces, una persona que estuvo en el turno de la mañana, después puede estar en el turno de la tarde y luego puede estar en el turno de la noche. Muy bien. Pero ¿qué pasa en el cuerpo humano cuando hacemos este trabajo por turnos? Entonces, por eso hablamos de fisiología. La fisiología es la forma en que funciona esto a nivel del cuerpo y la fisiopatología, cómo puede, una vez funciona, generar daño. Muy bien. Aquí he dejado a mano derecha, me pareció una gráfica muy interesante, muy bonita, sobre el tema de los ciclos circadianos y cómo hay una serie de cambios fisiológicos que están relacionados perfectamente con las actividades que hacemos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un ciclo circadiano? Entonces, un ciclo circadiano son una serie de variaciones biológicas que se repiten con una periodicidad y estamos hablando de un ciclo de 24 horas. O sea que la persona arranca en la hora cero y esto va a tener una serie de cambios. Miren cómo aquí mostramos las horas y vamos mirando como el centro de control cerebral que está en la hipófisis y en el hipotálamo, que es digamos que uno de los que se ha relacionado con el manejo del ciclo circadiano, genera la producción de una serie de hormonas que controlan el metabolismo del cuerpo. Entonces está, por ejemplo, la fuerza muscular, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que sabemos que están mediadas por la adrenalina y la noradrenalina, o los ciclos de sueño que tienen con su manejo en la producción de melatonina. Y ellos dependen de unos cronorreguladores, que es un aspecto que vamos a hablar más adelante, que son bien interesantes el tema de cronorreguladores. Bueno, muchos investigadores han comprobado que las funciones fisiológicas, existen muchas funciones fisiológicas, pero sobre todo la temperatura corporal, la frecuencia del pulso y la respiración y la presión sanguínea, además del volumen minuto de actividad cardíaca y la resistencia eléctrica de la piel. Miren qué cosa tan interesante. La resistencia eléctrica de la piel muestran diferencias en las distintas horas del ciclo diario. Entonces, estas horas que estamos revisando y estas variables se van y se monitorean durante las 24 horas y ellas van cambiando. En ciertas horas mantienen valores similares siempre a las mismas horas en el mismo ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos como un relojito muy exactos en términos de lo que estamos haciendo a nivel de nuestro ciclo circadiano. Entonces, estas variaciones de la frecuencia cardíaca, de la temperatura corporal, de la respiración, de la frecuencia de la respiración, de la presión sanguínea, del volumen minuto cardíaco, como les decía, de la resistencia eléctrica de la piel, se comportan de manera periódica en esas 24 horas de las que estamos hablando y tienen una forma de presentarse. Ahorita vamos a ver cómo están relacionadas estas con el metabolismo y la actividad. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que las funciones psicobiológicas, no solamente del cuerpo como tal, sino también de la psique, del pensamiento, el organismo está coordinado óptimamente, o sea, es un reloj perfecto, ¿no es cierto? Para que haya un periodo de actividad en las horas del día, ¿no es cierto? Y con un punto máximo que se calcula como a las 3 de la tarde, donde vamos a tener la mejor calidad de nuestras funciones y que requiere un descanso para una recuperación, o sea que en las horas de la noche se va a generar todo el proceso para que esas funciones fisiológicas entren en reposo y puedan descansar en estas horas. Recuerden que
el punto, ya dije un punto de alto rendimiento, ahora vamos a mirar cuál es el punto de más bajo rendimiento y muy seguramente ustedes como nosotros que hemos tenido turnos, no importa el área en que estemos, enfermería, auxiliares de cirugía, las auxiliares de enfermería de los pisos, los diferentes pisos, medicina interna, ginecología, experimentamos un gran, digamos, cansancio porque es donde vamos a tener más bajo rendimiento entre las 3 y las 5 de la madrugada. Entonces, allí es donde se va a dar el más bajo rendimiento. Y fíjense que esto está simplemente regulado por estos ciclos circadianos. Bueno, Kleitman dijo que existía una marcada relación entre el tiempo de reacción y la temperatura. Esta es una relación inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor rendimiento y a menor temperatura, mayor rendimiento. Es decir, la relación es inversa. Muy bien, esto ya está demostrado. Por otro lado, el tiempo de reacción es una medida bastante exacta de que estamos en vigilia, que estamos despiertos y que estamos pudiendo actuar de la manera adecuada. Las oscilaciones de la temperatura, en cambio, son más bien un reflejo de los ritmos metabólicos. Recuerden que el metabolismo de nuestro cuerpo es el que regula cómo vamos a estar actuando durante el mismo y cómo vamos a tener mayor cantidad de energía para nuestros ejercicios, para nuestro ejercicio tanto catabólico como metabólico. Muy bien. Y obviamente esto va a regular nuestra forma de trabajo. La relación positiva entre la eficiencia y el nivel de adrenalina en sangre depende de la actividad de las suprarrenales. Entonces recuerden que, y esto lo hablaba hace unos minutos, es que la adrenalina que se produce en nuestras glándulas suprarrenales es la que controla precisamente la forma en que se genera esta adrenalina y la adrenalina a su vez controla la eficiencia del cuerpo. O sea, que la eficiencia de trabajo depende de qué tanta adrenalina tenemos y cómo está funcionando ella. Y obviamente que esta se regula durante el día, de hecho no está todo el día al mismo ritmo. De noche y en las horas de descanso normal se disminuye el número de glóbulos rojos de sangre circulante y vemos que hay mayor afluencia hacia la piel y hacia los pulmones. Esto por los procesos de reparación que se dan durante el sueño y también los procesos de memoria. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en ese ritmo? Entonces, hasta ahora hemos hablado de esa normalidad de 24 horas, donde podemos encontrar cuáles son nuestras actividades y cuáles son esos ciclos y cómo se van levantando o bajando las hormonas. Pero ¿qué pasa cuando se altera? ¿Qué alteraciones hay del horario normal? Por ejemplo, estamos hablando del trabajo por turnos, donde estamos obligando al cuerpo a estar despierto cuando el ritmo circadiano le dice que tiene que estar dormido. O cuando hacemos, por ejemplo, el jet lag, porque arrancamos en una hora y llegamos a otra hora eh, traspasando varios usos horarios. Eso lo llamamos cuando se llega y se tiene ese descuadre que uno dice, yo estoy de día porque en mi país es de día, yo estaba de día y aquí estoy llegando de noche. Esas diferencias lo llamamos el jet lag. Y aquí vamos a hablar de otra forma de manejar este término y es básicamente que cuando sean estas alteraciones del horario normal de trabajo, como lo estamos viendo por turnos o por viajes, se realiza un ajuste completo para adaptarse. Es decir, el cuerpo comienza a adaptarse, pero hasta tanto no se adapte, sufre una discrepancia entre el ciclo de sueño-vigilia de su nuevo ambiente y del que viene. Es decir, yo vengo con un ciclo de sueño-vigilia en un momento determinado y me adapto a otro totalmente diferente. Entonces voy a tener un tiempo de adaptación que me ayuda a entender si estoy de día o de noche. Debe haber unos cronorreguladores, que era el término que les comentaba que vamos a hablar, que es bien interesante. El cronorregulador básicamente es o interno o externo. Y el cronorregulador interno se adapta a lo que me está diciendo mi externalidad, es decir, lo que tengo afuera, como el caso de la luz del día o la noche que me está indicando, óigame, ya es de día, ya es de noche. Obviamente que en muchos de estos estudios y que han servido para hacer todo este proceso de entender qué está pasando en el trabajo por turnos, se da, por ejemplo, en los polos. Entonces, hay muchos trabajadores que tienen que viajar a los polos y allí se altera el tema de luz de día, cuánto tiempo va a estar, y eso genera desde afuera, desde el regulador externo, una anormalidad que va también a influir en el cuerpo en la medida en que no le está dando la retroalimentación que necesita. Muy bien, entonces los cronorreguladores, tanto internos como externos, juegan un gran punto en el tema de la adaptación, cómo nos adaptamos allí. Muy bien, entonces estos problemas de adaptación, digamos que los vamos a llamar
tiempo de adaptación o ciclo incompleto, así lo llamó Strouthold. Básicamente es cuando el cuerpo mantiene un tiempo de cronorregulación interna que es diferente al externo y que paulatinamente va cambiando bajo la influencia de esos factores externos. Entonces yo estoy trabajando de noche, pero cuando salgo está de día, luego debo estar también activo. Entonces fíjense cómo en el tiempo de descanso tuve que trabajar y cuando salgo ya no es momento de descanso por el cronorregulador externo. Entonces tengo que ir haciendo una serie de adaptaciones para poderlo manejar que se ha visto que regula el tema del cronorregulador. Entonces, existe el externo que les decía que era la luz solar, pero existe también el interno. Recuerden que en los externos, como la luz, realmente hoy en día podemos tener una gran cantidad de luz que simula la luz externa del sol en nuestros sitios de trabajo y eso nos dice como cronorregulador externo hay que trabajar. Por eso dormimos con la luz apagada. Muy bien. En el interno se han encontrado varias cosas. Hay un gen del periodo que fue descubierto más o menos hacia el año 1984, que también fue objeto de un premio Nobel, y un premio Nobel más reciente, en el 2000, ahorita vamos a revisarlo, que es el PER, que es la proteína que está correlacionada con ese gen que se descubrió posteriormente. También hormonas como la melatonina, que están relacionadas con el sueño, o la corticoesterona, que nos van a permitir activar a través de la adrenalina nuestro cuerpo. Y todo ello controlado por el cerebro a través del hipotálamo. Muy bien. Estaba mostrando precisamente el premio Nobel del año 2017 de Jeffrey Hall, de Michael Rovstad y de Michael Young. Ellos, ¿qué encontraron? Y aquí a la mano derecha les estoy dejando un tema del ciclo circadiano. Fíjense cómo está la luz día, la luz noche, la presencia del sol o de la luna y cómo vamos mirando cómo se está presentando la liberación de cortisol, el incremento de la presión arterial, ¿no es cierto? De estar altamente alerta o cómo se genera la secreción de melatonina y vamos a entrar en un sueño profundo que nos ayuda a hacer nuestros procesos de reparación. Entonces, estos fisiólogos que se ganaron el Premio Nobel de Medicina, ¿qué hicieron? Recuerden que inicialmente les había contado que ellos fueron los responsables de encontrar el mecanismo molecular mediante el cual se controlaba el ciclo circadiano. Así, por ejemplo, no solamente para nosotros, para las plantas, para los animales, para todos los que estamos en la Tierra, nos sincronizamos. Es decir, este ritmo circadiano tiene la capacidad universal de sincronización. Ellos cogieron un trabajo que fue, como les decía, en el año 1984 en la Universidad de Brandeis en Boston y la Universidad Rockefeller en Nueva York y lograron aislar un gen. Y este gen es el gen del periodo, es el que nos permitía entrar en estos periodos de bioreguladores. Y ellos simplemente encontraron el gen. Pero en el 2017 les dieron el Nobel a nuestros amigos Young, Hall y Rovstad, porque encontraron una proteína, la proteína que codificaba este gen del periodo y se acumulaba durante la noche y se degrada durante el día. Que este es el punto bien importante, y es que encontraron que esta proteína se estaba generando, pero en la medida en que pasaba el día se iba degradando. Y esto lo que supone es obviamente que nuestro cuerpo es un reloj perfecto y ese reloj perfecto tiene como, ¿se acuerdan de los relojes de arena? Bueno, aquí en vez de arena lo que tenemos es esta proteína PER, que es la proteína que permite esa sincronía del ritmo circadiano. Es como la arena de ese reloj, se me ocurre ese símil para que lo puedan entender. Allí también les dejo la referencia sobre estos premios Nobel. Y ellos encontraron esto que es súper importante para nosotros en términos de trabajo. Entonces, eso es, digamos, la fisiología y cómo se da. Ahora miremoslo bien. ¿Qué trastornos se producen en el ser humano fruto de ese trabajo por turnos? Porque al final, digamos, después de entender que es muy importante la fisiología, lo más importante es, bueno, ¿y qué pasa en mi trabajo realmente cuando tengo este trabajo por turnos? Entonces, primero, encontré una referencia bien interesante de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo, en el trabajo por turno, señala que hay
no solamente, digamos, por este tipo de trabajo, afectaciones en la salud física, sino también en la salud mental, en la seguridad de los trabajadores y obviamente todo este proceso se extiende sobre la vida familiar y social, que creo que durante esta pandemia nos ha enseñado que es tan importante para todos los seres humanos y que no podemos vernos como seres humanos simplemente trabajadores, sino que tenemos que vernos como miembros e integrantes de familias donde vivimos parte de nuestro tiempo y con quienes compartimos todo el tiempo. Muy bien, entonces, el trabajador nocturno, y mire lo que dice la OIT, se ha visto que genera esa, digamos, afectación no solamente de la salud, del trabajo, de la vida familiar y de la vida social, sino que genera desventajas, por ejemplo, para conseguir transporte. El tema del transporte se vuelve supremamente importante dependiendo de la hora a la que yo esté saliendo, ¿no es cierto? Desde los que van desde su trabajo hacia sus casas, como los que van del trabajo como los que van desde la casa hacia el trabajo, es decir, los que están en el ritmo contrario. Y obviamente también ofrece oportunidades limitadas para acceder a información educativa. Recordemos que igual lo que está diciendo la OEB que es, bueno, hay unos temas de formalidad que tienen unos horarios en cuanto a la parte de acceso educativo. Luego, también cuando estamos teniendo estos trabajos en turnos, se limita el acceso. Claro, uno también pensaría, bueno, pero hoy en día tenemos todo este tema de virtualidad que nos ha ayudado muchísimo en términos de cómo podemos alcanzar en un momento determinado el acceso a esta educación y eso efectivamente funciona muy bien hoy en día. Digamos que esa parte uno podría entrar a cuestionarla, pero lo que sí no podemos cuestionar es que vamos a hablar de tres áreas sobre las cuales hay afectación. La primera, la salud del individuo. La segunda, el tema laboral como tal, donde hay unas afectaciones específicas, no solamente en la productividad, sino en una serie de relaciones que tenemos como seres humanos a nivel del trabajo y también a nivel familiar y social, entendiendo al individuo como se entiende últimamente como un tema de la salud integral del individuo y de áreas integrales donde nos desempeñamos. Entonces, estas áreas donde hay afectación por el trabajo por turnos serán nuestro foco de los siguientes minutos en cuanto a la capacitación. Entonces, miremos qué afectaciones hay en la salud, qué problemas se producen relacionados. Entonces, uno de los principales problemas que vamos a ver aquí es el tema del sueño. Y el sueño, digamos que se ha entendido en algunos ámbitos como que no es tan productivo. Mejor dicho, entre más tiempo tengamos de producción, el sueño termina siendo para algunos algo que no es tan importante. Y resulta que el sueño es un proceso supremamente importante. En el sueño se dan una serie de procesos de reparación que son supremamente importantes para nosotros como individuos y como seres humanos. No podemos olvidar que es precisamente allí donde se produce, por ejemplo, la consolidación de la memoria. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de tener un sueño reparador, inclusive se pueden generar grandes daños a largo plazo y a corto plazo sobre la salud, no solamente mental, sino física. Eso no es un tema solamente mental. Bueno, y ese obviamente, esos problemas relacionados con el ritmo circadiano, la disminución del sueño como tal y de la calidad, no solamente en horas, sino de la calidad del sueño, se vuelven supremamente importantes para nosotros en nuestros temas de calidad de vida. Hay trastornos de tipo gastrointestinal muy importantes y que reflejan, y vamos a verlo ahorita, gran cantidad de quejas por parte de las personas que realizan o realizamos trabajos por turnos. Muy bien, los trastornos de tipo osteomusculoarticular, la afectación no solamente articular, sino muscular, y eso uno lo siente cuando hace el turno, llega supremamente cansado, desgastado a nivel físico osteomuscular por ese trabajo en turnos. Los trastornos de tipo reproductivo, vamos a ver cómo afecta a las gónadas. Y obviamente recuerden que las gónadas también son objeto de nuestros ciclos circadianos porque son temas de tipo hormonal. Muy bien, el trastorno de tipo inmunológico. Hay una disminución en el tema de la defensa tanto celular como de la integralidad de nuestros mecanismos de defensa por la afectación de la calidad del sueño que estamos teniendo. Muy bien.
trastornos de tipo psicológico, entre otros la depresión, que se ven aumentados con la presencia del trabajo nocturno. El estrés, sí, efectivamente el estrés también vuelve a aparecernos acá y yo sé que hemos sido como repetitivos sobre el tema del estrés, pero en temas de salud el trabajo por turnos también lo afecta y genera mayor cantidad de estrés. Y vamos a mirar cómo también se generan conflictos al interior de las instituciones en la medida en que van pasando las horas y al estar tanto tiempo allí trabajando en los diferentes tipos de turnos. Las enfermedades de tipo cardiovascular, fíjense, por ejemplo, cómo se aumenta la tensión arterial en momentos donde la tensión debería bajar, que es el momento de descanso, sobre todo en los turnos de la noche. La obesidad, también se ha visto que hay un tema de tipo metabólico que favorece y endocrino que favorece el aumento de peso de las personas cuando se trabaja en los turnos nocturnos. Muy bien, la disminución de la capacidad de concentración. Es que la concentración también está regulada por una serie de aspectos fisiopatológicos que no nos permiten tener ese momento y ese punto álgido de la concentración que es tan clave. Y obviamente tenemos horas en las que estamos más alertas, pero al cambiar el turno, en horas en que deberíamos estar dormidos, ese estado de alerta y de concentración baja precisamente por eso. Y eso va a generar no solamente afectación de la salud, sino también de los procesos productivos, por la baja del nivel de alerta. Problemas de adicciones, no solamente a drogas psicoactivas, sino también, por ejemplo, al alcohol, y cambios de humor muy fuertes que van a generar alteraciones a nivel del individuo también, pero también en todos los niveles en que este individuo se relaciona con su familia y con las demás personas. Revisemos puntos importantes. Se ha hablado, por ejemplo, que el trabajo por turnos está correlacionado con el cáncer de seno. Fíjense qué interesante esto. Entonces, cuando encontré estas referencias, hicimos una profundización para tratar de mirar cuántos estudios estaban, digamos, avalando este tipo de afirmaciones. Recuerden que una cosa es que aparezca dentro de las referencias en Internet y otra cosa es qué tan fuerte es la evidencia de que esto sucede así. Entonces, realmente lo primero que se vio, y allí consulté un par de trabajos de revisión de unas tesis de doctorado, donde revisaban toda la información disponible. Y lo primero que decían es, miren, no hay tanta información sobre si hay realmente esta relación entre el cáncer de seno y el trabajo por turnos. Entonces, y sobre todo por el trabajo nocturno. Pero hay algunos artículos que ya comienzan a establecer este tipo de relaciones entre el cáncer de mama específicamente y el trabajo nocturno. En un análisis, en uno de los trabajos que hicieron una revisión de 10 años en una población aproximada de 78.562 enfermeras, donde ellas estaban haciendo trabajo por turnos y rotativo por lo menos 3 noches al mes. Y se encontró que tenían un riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de seno. Ese es uno de los trabajos de Scherhammer. Discúlpenme la pronunciación porque este apellido sí me pareció como difícil de mirar la pronunciación. Pero la verdad, y lo más importante, es que sí se aumenta ligeramente el riesgo, pero no hay una correlación tan alta. Entonces, igual como en todo, alarma. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto puede suceder y hay que obviamente estar pendiente de los signos y del autoexamen, del examen por parte del médico y de los diferentes seguimientos que se tienen que hacer para cáncer de seno adicional en estos trabajadores. Y para nosotros los trabajadores que hacemos seguimiento de los trabajadores a través de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, hacer énfasis en que nuestros trabajadores hagan todo el tema de promoción y prevención de cáncer en mujer, en seno. En hombres también se ha correlacionado el cáncer de próstata. Hay un estudio de cohorte que revisó más o menos unos 14.052 hombres trabajadores y se examinó la relación que había entre el trabajo por turnos y el riesgo de incidencia de cáncer de próstata, encontrando una relación significativa entre estos dos factores. Es decir, hay ya señalamientos, no solamente en cáncer de mama, sino también en cáncer de próstata, esto lo dijo Cubo, que nos muestran que probablemente el trabajo por turnos pueda tener un aumento significativo del riesgo de estos dos tipos de cáncer.
Digamos que, si bien es cierto, lo deja uno tranquilo que no haya evidencia tan fuerte, también es cierto que uno tiene que estar muy pendiente porque ya hay estudios que están mostrando una correlación alta. De lo que sí encontramos mucho, pero mucha bibliografía es de las alteraciones gastrointestinales, donde la gente reporta muchas dolencias de tipo digestivo e intestinal en los trabajadores nocturnos, comparados con los trabajadores que tienen una tarea en el día. ¿Qué tipo de sintomatología está presentando? Entonces, uno, el dolor abdominal. Dos, la presencia de gases, es decir, de flatos eh, aumentada. La diarrea, o sea, trastorno en la consistencia y en el número de veces que se va al baño, por el número dos. Estreñimiento, es decir, se pone muy duro también. Náuseas, vómito, cambios en el apetito, y esto se vuelve muy importante por la acción hormonal que tiene el trabajo de turnos. Eh, Indigestión, acidez estomacal, es decir, gastritis se puede dar, o procesos por lo menos asociados con el aumento de la acidez estomacal, y una variedad de trastornos estomacales y digestivos amplia que están siendo reportados por las personas que trabajan en turnos. Luego hay también variaciones de tipo del hábito intestinal temporal en el tiempo de ese trabajo por turnos que estábamos hablando, sobre todo en el trabajo de tipo nocturno. Pero miren esto, esto ya es, y encontramos muchas, pero muchas referencias que también hablaban de alteraciones cognitivas. Y esas alteraciones cognitivas están atadas a las alteraciones en el sueño. ¿Por qué? Porque obviamente se disminuye la respuesta a estímulos. Recuerden que estábamos hablando que el poder responder de manera rápida a los estímulos tiene que ver con la presencia de adrenalina. Y la adrenalina tiene un pico diario mayor durante el día que durante la noche. Durante la noche baja. Luego, la respuesta a estímulos también se ve baja. Se provocan fallas en la atención. Y esto se va a evidenciar en el trabajo porque hay o errores de omisión, donde yo, por ejemplo, estando allí, puedo omitir ciertas cosas, o errores de comisión. Es decir, el uno es o yo estoy evitando actuar o yo estoy actuando en exceso. Y esto se da precisamente en las noches por el trabajo por turnos. También se aumenta el tiempo de ocupación en una tarea. ¿Listo? Y si hay aumento para realizar esa tarea, lo que estoy es disminuyendo la productividad y también disminuyendo el rendimiento. Luego tengo que tener en cuenta que al alterar el ciclo de sueño, estoy alterando también cognitivamente al individuo. Hay alteraciones de tipo motriz. Recuerden que nosotros tenemos una tarea que tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de arte y tiene mucho de actividad. Entonces, hay alteraciones motrices. Luego, hay una disminución en los tiempos de reacción psicomotora. Y recuerden que dependemos en todo este proceso de nuestra integridad para realizar esas actividades, esos procesos, desde la punción de una vena o de una arteria, una toma de gases arteriales, un procesamiento de laboratorio. Bueno, y obviamente dice que se están produciendo errores con doble frecuencia alrededor de las 3 de la mañana. ¿Listo? O sea, fíjense cómo está correlacionado en ese trabajo nocturno el aumento de los errores. Y esto se da obviamente generando que los cirujanos se chusen más, que haya procesos, por ejemplo, en la anestesia, en laboratorio, en la atención de un paciente en medicina interna, aumentando al doble los errores. Y obviamente esto comparado con lo que está pasando entre las 8 de la mañana y el mediodía. Entonces, en esas horas de 8 al mediodía, de 8 de la mañana al mediodía, se producen menos errores comparados con los que se producen en la noche en cuanto a alteración motriz. Muy bien. Y también hay disminución del tiempo de reacción a los estímulos visuales y auditivos, que son la forma de entrada de los estímulos para nosotros y que nos dan información de qué está pasando en nuestro medio. Miren esto qué interesante. También se han encontrado y hay hallazgos que sugieren que los trabajadores por turnos son propensos a consumir mayor cantidad de alcohol como una ayuda para dormir. Y es paradójico porque finalmente el alcohol también produce una calidad de sueño menor y un despertar más temprano. Los trabajadores por turnos utilizan el alcohol también como una forma de ayudarse a relajar ante ciertos y determinados cambios. Luego el alcohol termina siendo
una ayuda que poco ayuda. Bueno, porque finalmente genera un evento contrario al generar la adicción. También se altera el sistema reproductivo. ¿Se acuerda que lo habíamos mencionado? Muy importante. En el trabajo por turnos se asocia a efectos adversos en la reproducción en las mujeres, ¿no es cierto? Aumenta, por ejemplo, la presencia de abortos espontáneos, partos de tipo prematuro y también la capacidad de las mujeres a quedar embarazadas. Entonces están disminuyendo la fertilidad. También se reportó el incremento de la visita de las mujeres al consultorio médico, es decir, un aumento se colige allí de esta referencia de las consultas y por ende una disminución de la productividad porque tienen que estar yendo a la consulta. Entonces, fíjense cómo estamos produciendo una serie de factores muy interesantes en términos de elementos para tomar en cuenta cuando trabajemos con los trabajadores que están por turnos, porque ellos van a tener entonces también un incremento en la frecuencia de consulta. La obesidad. Llegamos al punto de la obesidad que también es bien interesante. Los trabajadores del turno nocturno son susceptibles al aumento de peso. Y las razones que se dan para este tipo de aumento de peso es que la falta de sueño disminuye la leptina. Recuerden que la leptina es una hormona que te da la percepción de saciedad. Entonces, si yo disminuyo la leptina, no estoy sintiéndome, digamos, lleno, pleno cuando termino de comer y entonces tiendo a comer más. Pero también aumenta la presencia de los niveles de grelina y la grelina es la hormona del hambre. Entonces, por un lado disminuyo la saciedad y por el otro lado aumento la sensación o la necesidad de comer porque tengo hambre. Y esto obviamente es una combinación fatal en términos del aumento de peso. Hay más o menos unos 50 estudios epidemiológicos en esta revisión que estuve realizando de trabajo sobre el tema, donde dice que estos 50 estudios epidemiológicos encontraron asociación significativa entre el sueño corto de 6 o menos horas en la noche y el aumento de riesgo de obesidad. Entonces, ojo, muchachos y muchachas, con el sueño, porque el sueño es muy importante y aquí lo hemos relacionado con el tema de la obesidad. Muy bien, eso es a nivel de salud. Hice una revisión. Procuré no ser tan extenso para poder dejar tiempo para la parte de promoción y prevención, pero sobre todo para no darles un panorama tampoco tan apocalíptico. Hay también una afectación de la vida social y familiar que hoy en día vemos que es, y después de estos procesos de pandemia, tan importante en términos de cómo se afecta con todos estos procesos. Y si a todo esto le sumamos el trabajo por turno, lo que estamos viendo es que hay un daño importante en el tiempo que los trabajadores destinan a las actividades familiares y las relaciones interpersonales o de pareja. Pues como estoy mirando que nuestro tiempo eh, para la familia y para lo social disminuye, entonces ¿qué disminuye? Disminuye el tiempo libre, disminuyen las actividades sociales que realizamos, las salidas con nuestros amigos, las salidas con la familia, las obligaciones de tipo doméstico. Entonces tenemos obviamente que tender la cama, bueno, las actividades que cada uno haga, digamos, como se tengan realizadas como familia. El tiempo dedicado a realizar algún tipo de deporte, también se ha visto que obviamente uno ahí tiende a sacrificar ese tiempo de deporte o de actividad física, entre otros, para poderlo hacer. Y nosotros relacionamos, como lo están viendo allí, con un equilibrio donde tenemos no solamente que ser productivos, no solamente que hacer este trabajo por turno, sino también tener el tiempo para poderlo dedicar a nuestra familia y a nuestras relaciones sociales. Al perjudicarse todas estas actividades, el trabajador puede experimentar que su círculo social se reduce. Claro, yo no tengo tiempo para disfrutar con mis amigos o amigas y obviamente mi tiempo se reduce allí y voy a tender a perder ese contacto social. De hecho, se está hablando ahorita con el síndrome de la caverna, ¿no? Una vez se ha salido del proceso de con el proceso de este COVID-19, donde estamos saliendo de estos temas. Por otro lado, obviamente, hay un gran impacto que es negativo en la salud mental, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado de la depresión como una de las resultantes de este proceso. Y obviamente que si no se trata de manera adecuada,
vamos a generar mayores problemas de tipo social y de tipo familiar en esa, digamos que sanidad que estamos teniendo. Mm, Circularon y ya he colocado como dos piezas de tipo imagen, de imagen sobre cómo se estuvo criticando en un momento dado a los médicos, enfermeras y personal salud por dormir durante los turnos. Y hubo un movimiento donde todos los médicos comenzaron todos los médicos, todas las enfermeras, todo el personal de salud comenzó a publicar fotografías de ellos durmiendo en las diferentes condiciones tan complicadas que se dan para estos procesos. Entonces, es altamente conocido y públicamente conocido que estos procesos generan alteraciones del sueño. Eso es lo que nos está mostrando esa gran cantidad de fotografías. Pero en la parte de alteraciones psicosociales, que era lo que estábamos viendo, se da la depresión. Y han habido varios estudios que han demostrado el vínculo entre la falta de sueño y los problemas psicosociales y de conducta, aumentando sobre todo la depresión y el estrés. En las relaciones familiares, esta alteración de tipo psicosocial, y por eso la dejo aquí mezcladita con la parte social, ha generado, por ejemplo, se han generado estudios donde muestran que el trabajo nocturno dificulta las actividades en relación con las actividades diarias. ¿Listo? Y se genera una falta de conciencia de los demás, donde no estamos conscientes de que los demás están allí y por ende hacen parte de nuestro núcleo. Mm. Se dan también dificultades a nivel del ámbito familiar, ya que se limita la vida en pareja, importantísimo para nuestra salud mental, o nuestro papel como padre o como madre. Pues si yo no estoy, si estoy durmiendo cuando el niño está conmigo, pues, o niño o niña está conmigo, pues simplemente yo estoy teniendo una disminución de mi acción, de mi accionar o de mi labor como padre. Entonces allí definitivamente se está viendo una afectación de la vida familiar. También aparecen problemas de coordinación y de organización. Entonces, ¿cuándo es el horario de comida? ¿Cuándo tengo que estar allí, digamos, presente en ese momento de compartir? Pues yo simplemente puedo estar en silencio durante el día porque estoy cansado, vuelto una nada, cisco, pues, como diríamos nosotros, vuelto cisco, para poder estar en esa interrelación. Entonces, obviamente, voy a guardar momentos de silencio y eso no colabora para nada a las relaciones sociales y a nuestras relaciones de tipo familiar. Existe una menor oportunidad de vida social, porque obviamente estoy disminuyendo la posibilidad de participar de manera social con el resto de personas, con mis amigos, con mis familiares, y eso afecta mis relaciones de familia y mis relaciones de sociedad. Ahora pongámosle este tema. Usted sale de turno con una alteración de sueño, con mucho sueño, y se han incrementado, obviamente, por este daño en los ciclos de sueño, y se ha incrementado la fatiga y hay accidentes graves de tránsito. Estos son estudios del Reino Unido, de Australia y de Brasil que están mostrando alta incidencia de accidentes de trabajo por deprivación del sueño que da en nuestros trabajadores cuando regresan del trabajo a la casa y están altamente fatigados. Esta fatiga como fruto del trastorno de sueño, una carga de trabajo excesiva, un turno totalmente terrible, de esos que uno dice, uy, en la espalda la tengo terrible, pues tengo mala espalda y llegaron muchos pacientes porque no hay descanso físico, porque no hay descanso mental, han demostrado ser muy importantes y que contribuyen mucho a los accidentes de vehículos automotores, no solamente en motos, como está mostrado ahí en la imagen que está de fondo, sino también en los vehículos, en los automóviles, generándose obviamente lesiones adicionales a lo que estamos mirando. Se han estimado más o menos que en Estados Unidos hay unos 56.000 accidentes al año relacionados con la falta de sueño. Entonces imagínense que esto es un proceso complejo. Pero adicionalmente a eso, se genera una afectación de tipo laboral en lo que respecta a los aspectos del trabajo por turnos. Este genera o puede tener consecuencias en la reducción del desempeño, aumentando los errores en la ejecución de tareas y los errores en salud. No solamente los paga el paciente, también los paga uno, porque ese aumento de errores también genera lesiones de tipo accidente de trabajo durante nuestra labor. Muy bien. Y también lesiones graves, que se nos cayó el paciente, que sufrimos lesión de espalda en el momento en que estábamos manipulando un paciente, porque además de eso,
nuestros músculos muestran fatiga y la fatiga favorece la lesión. Muy bien. También, obviamente, se han aumentado los índices de accidentes de trabajo y de absentismo, lo cual no solamente golpea al trabajador, sino golpea a la empresa en la medida en que va a tener una menor disponibilidad de estos trabajadores para las actividades que los tenemos predestinados y la actividad laboral que nosotros estamos desarrollando. Ante este panorama un poco catastrófico, y fíjense que traté de no ser muy insistente en todas estas condiciones a las que llevan y trastornos a los que lleva el tema del trabajo por turnos, también tenemos que hacer una reflexión, y es que al final el trabajo por turnos no va a desaparecer. Tenemos que hacerlo. Hay que mantener nuestras unidades productivas, IPS, clínicas, hospitales, funcionando las 24 horas. Pero no solamente por la productividad, sino por la labor social que se realiza allí de atención de los pacientes que tienen las necesidades múltiples de salud por las que están llegando. Entonces, esto es una realidad y lo que tenemos que hacer no es, digamos que, obviar que ella existe, sabemos que existe, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, entramos a nuestro tercer módulo que tiene que ver con las medidas de tipo preventivo. Existen muchas sugerencias para contrarrestar los riesgos que se generan en el trabajo por turnos. Entonces vamos a ver y vamos a analizar qué podemos hacer, que es al final el objetivo de todo este proceso de análisis. No menos importante, sino tan importante como el resto. Entonces, uno, mejoremos las condiciones ambientales del puesto de trabajo. Estamos hablando de ventilación, de iluminación, de ergonomía, ¿sí? Cuando yo estudié en la Universidad Nacional, el sitio donde realizábamos nuestro descanso, lo llamaban el pulguero en el Hospital San Juan de Dios. Y ese, digamos, nombre no fue ganado con poca acuciosidad, sino que efectivamente era un sitio que mostraba unas condiciones inadecuadas para el descanso. Bueno, fue distinto. Hoy en día, por ejemplo, mi hija que estudió en otra universidad, también medicina, tiene unas condiciones mucho mejores para el descanso. Esto nos permite tener la posibilidad de una mejor dignidad para el trabajo en un momento determinado, porque tenemos que poder realizarlo de manera adecuada. Entonces hay que mejorar las condiciones ambientales del sitio de trabajo, pero también del sitio de descanso. Realizar una planificación de horarios por turno con la participación de los trabajadores, porque obviamente esto nos va a permitir proteger la parte social de cada uno de ellos, porque efectivamente nosotros somos seres sociales y por ende ese ámbito tiene que protegerse de manera adecuada. Eh, Algunos están hablando de reducción de la jornada laboral. Mm, digamos que está bien, son recomendaciones que aparecen allí. Ofrecer ayuda psicosocial, supremamente importante el soporte que podemos hacer de nuestros trabajadores para entender los procesos de tipo familiar y las dinámicas de tipo individual y social que se están dando para cada uno de ellos. Entonces, hay que ofrecerles ayudas allí porque se puede estar afectando su salud familiar y esto obviamente desemboca en divorcios y una serie de temas ahí complejos. Implementar programas de recuperación, siestas y descanso con lugares adecuados, que era lo que les estaba comentando, que tienen que generarse en estos sitios de trabajo. En ocasiones, y lo debo decir, y lo he hecho, de hecho, cuando uno está a punto de caer una pequeña siesta, puede ser muy reparadora. Entonces uno le dice, jefe, por favor, voy a descansar, o al auxiliar o la enfermera, despiérteme apenas podamos volver a salir. Y ese sueño reparador de 10, 15 minutos puede ser supremamente importante para restablecer la actividad. Muy bien, por el otro lado, hay que establecer, como siempre, sistemas de vigilancia de la salud asociados al trabajo por turnos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que saber qué trabajadores son más susceptibles de tener problemas por este daño en los ciclos circadianos, pero no solamente eso, sino también cuáles son los signos y síntomas de alerta que tengo que tener listos y preparados. Entonces, para mis colegas que hacemos evaluaciones o que hacen evaluaciones médicas ocupacionales y periódicas dentro de estos sistemas, no es simplemente hacer el examen, sino tenerlo enfocado sobre ciertos puntos, y eso es lo que vamos a discutir un poquito más adelante. Establecer además de eso y fomentar una dieta saludable y equilibrada. Recuerden lo del tema de la obesidad.
Implementar programas para el manejo del estrés. Siempre es supremamente importante para que podamos entender cómo podemos manejar estos fenómenos de depresión y estrés que se están generando por el trabajo por turnos y obviamente mantener un horario con una rutina para dormir. Y ahorita vamos a darle un poquito de énfasis al tema de higiene del sueño. Existen una serie de consejos y ustedes los pueden encontrar en internet generales como mantenga horarios fijos para dormir y despertar, evitar la exposición a luces intensas, entonces no puede tener un blackout en el cuarto que le permita dormir de manera adecuada, dormir en oscuridad completa y en completo silencio, no prender televisión y radio porque eso no le va a permitir descansar y más con estas noticias que vemos últimamente. Obviamente el tema de cenar por lo menos una hora y media antes de acostarse. A veces es complicado, ¿no? Pero bueno, evitar el alcohol y la cafeína, recuerden que son excitantes y si yo voy a dormir, pues no me van a ayudar. Y obviamente aumentar la exposición al sol durante el día cuando tenemos la posibilidad por el tema de las avitaminosis. Y evitar, obviamente, ir a la cama con emociones negativas. Eso no me permite dormir de manera adecuada. Muy bien, pero vamos a ver las pautas de higiene del sueño. Aquí estoy mostrando unas pautas que son como el decálogo que sacaron en una de las instituciones españolas como en el Día Mundial del Sueño. Entonces aquí, bien interesante, parte de lo que habíamos hablado, del tema de la siesta, del tema de la cafeína, del alcohol, del ejercicio, del tema de la temperatura. Entonces, primero, no consuman sustancias excitantes como café, té, alcohol o tabaco, especialmente durante la tarde o al final del día, para poder tener un mejor sueño y un sueño reparador. Tomar cenas ligeras y esperar una hora, hora y media, 2 horas para poder irse a la cama, no irse con sensación de hambre, pero también irse demasiado llenos. Se puede tomar, por ejemplo, un vaso de leche caliente, recuerden que las abuelas y las madres lo recomiendan, sin chocolate, o una infusión sin teína para favorecer el relajarse antes de dormir. Realizar ejercicio físico, pero evitarlo hacer durante la última hora del día, porque me activo, pues si me activo, pues no voy a tener un sueño agradable. Evitar las siestas prolongadas, no más de 20 o 30 minutos por la tarde o por la noche, ¿no es cierto? No excedernos y podemos tener ese beneficio de una siesta más de 30 minutos, porque recuerden que los ciclos REM se activan y entonces vamos a ir mucho, mucho más allá y vamos a interrumpir un ciclo REM, lo cual no nos va a permitir tener un descanso adecuado. Si se están tomando medicación, hay que tener en cuenta los medicamentos que pueden producir insomnio, igual que los que producen sueño. Mantener horarios de sueño regulares, acostándose y levantándose siempre a la misma hora. Obviamente, si yo no consigo conciliar el sueño en los 15 minutos, al salir de la cama, puedo salir de la cama, relajarme, ir a otro lugar y cuando aparezca el sueño volver. Evitar la exposición a luz brillante en la última hora de la tarde o por la noche si existen problemas para conciliar el sueño, obviamente. No realizar en la cama tareas que impliquen actividad mental. Entonces no voy a leer o voy a utilizar mi computador porque eso me va a activar, entonces no voy a tener un buen sueño. Es imprescindible. Yo estoy de acuerdo que a veces tenemos que trabajar en todos los sitios, pero la cama no es un buen sitio para trabajar. Utilicémosla solamente para dormir. Bueno, o para otras actividades igual de interesantes, pero que no sean actividades que me activen a la hora del dormir. Es imprescindible mantener un ambiente adecuado que favorezca y ayude a mantener el sueño. Se debe procurar tener una temperatura adecuada, evitar ruidos, usar colores relajantes en una cama confortable, ¿no es cierto? Evitar los ambientes no familiares o no habituales a la hora de dormir. Y si es necesario, obviamente, realizar un ritual antes de acostarse, ¿no es cierto? Que incluya conductas relajantes, como escuchar música tranquila, lavarse los dientes, una ducha templada, todo esto como un acto que habilite el sueño. Ahí dejo dos referencias para poder mirarlo del tema del sueño. No menos importante, sino tan importante como todo lo anterior, es el sistema de vigilancia epidemiológica o los programas de vigilancia epidemiológica que tienen que ver con el tema del trabajo con turnos. Entonces, siempre que tengamos trabajadores, preguntemos el tema de salud mental, si ha habido signos y síntomas de desajuste, sobre todo aquellos de tipo neurótico, no solamente como trastornos de personalidad, rasgos de personalidad, sino también patologías de tipo neurótico, porque estas personas se van a adaptar
de una manera menos fácil a los turnos rotativos. Entonces tengo que tenerlo en cuenta con la escogencia de personal en lo que podemos colaborar desde el punto de vista de la evaluación médica de preempleo, sobre todo si es un trabajador que va a tener turnos. Problemas de tipo de salud psicosomático, porque obviamente si estamos diciendo que el trabajo por turnos genera problemas de tipo gástrico e intestinal, pues estas personas ya vienen predispuestas, tienen úlceras estomacales, duodenales, y obviamente son muy poco maleables y van a tener mucha más sensibilidad a estas alteraciones de tipo gastrointestinal. Buscar síntomas de atenuación de los síntomas primitivos, es decir, buscamos si tienen mayor irritabilidad, temas de pérdida de apetito o aumento del apetito o insomnio. Estos síntomas ya me están indicando que la persona tiene un problema, entonces yo voy a incrementarlo con el trabajo en turnos. Muy bien, una cuidadosa evolución y valoración de los datos de los pacientes y de los problemas personales. Es decir, yo tengo que mirar allí si ya es una persona que ya tiene un estrés acumulado por el tipo de trabajo y voy a incrementarlo con el tema del trabajo por turnos. Entonces, nuestra labor como médicos del trabajo es estar muy pendientes de que estos procesos no se agraven ni se aumenten precisamente por la presencia de estas condiciones. Un punto súper clave que encontré en varias de las revisiones es que estos temas, y por eso también le gasté un tiempo, a explicarles de manera práctica, vivencial y experiencial qué pasa con el ciclo biológico, psicológico o circadiano y las posibilidades de adaptación, cómo podemos adaptarnos. Y en esto todavía no hay tanta evidencia de si debemos hacer ciclos cortos, es decir, yo voy a tener turno hoy, por la tarde, mediodía, por la noche, y esos cambios rápidos son más o mejores que cuando hacemos ciclos de una semana o de más de una semana. Lo que sí se está diciendo es que por lo menos necesitamos una semana para adaptarnos. Entonces, si yo hago ciclos de una semana de turnos, apenas me estoy adaptando cuando lo retiro del turno y por ende, obviamente, aumento la presencia de estos procesos. Muy bien, les dejo para ustedes la bibliografía para que la puedan consultar en caso de que tengan algún tipo de actividades para realizar en sus programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y quieran consultar algunos de los documentos. Obviamente hay información mucha más extensa que por el tiempo no hemos podido suministrarla acá sobre el tema de los ciclos. Vamos a revisar si hay preguntas para resolverlas. Aquí veo en el chat a Camila Huertas de la ciudad de Cali, que nos pregunta si el trabajo en turnos es, siendo una realidad como es y que no podemos eludir, estas medidas planteadas han mostrado efectividad. Efectivamente, en la evaluación que hemos tenido de la información, lo que hemos encontrado es que la evidencia es alta sobre la posibilidad que tienen estas medidas preventivas que les he comentado. Estas son las de mayor evidencia de reducción de la afectación de la salud social, familiar y laboral del trabajo por turnos. Entonces, sí, se ha demostrado gran evidencia de que pueden manejarse. Recuerden que los ciclos por lo menos de más de 7 días, porque ahí comienza la adaptación. Muy bien. A ver. Otra pregunta es de Pedro Jiménez de la ciudad de Bogotá. Me pregunta si los ritmos circadianos eh, se adaptan a las diferentes jornadas y luego de cuánto tiempo. Pues como les comentaba ahorita, efectivamente, se está hablando de que más o menos luego de 7 días de estar en un ritmo, el cuerpo logra adaptarse. Gran parte de estos estudios se han realizado, por ejemplo, con el tema del jet lag y se ha visto que luego del tercer, cuarto día y acercándose al séptimo día ya hay una adaptación y el ritmo ya se sincroniza con el sitio donde está trabajándose y esto obviamente también aplica para el trabajo por turnos. Paula en Barranquilla me está preguntando sobre la evidencia de cáncer de seno. Quedaste muy preocupada, Paula. Yo también quedé muy preocupado con el tema de próstata y el tema de seno como cáncer. Por el trabajo en turnos, esta evidencia del cáncer por el trabajo en turnos, qué tan fuerte es y si sería una enfermedad laboral. Entonces, lo importante aquí es que demostrar desde el punto de vista de la relación que existe entre el cáncer de seno y el cáncer de próstata, y lo amplio al cáncer de próstata, aunque tu pregunta no iba a ella,
digamos que se está comenzando a ver un incremento en la cantidad de estudios que hacen correlación. Sin embargo, la correlación no es supremamente alta, es alta, pero no supremamente alta. Y eso hace que, obviamente, digamos, entremos en estados de alerta, donde vamos a mirar qué está pasando con los estudios epidemiológicos hacia futuro y cómo se aumenta o no esta correlación. Digamos que en el momento no. Y como la correlación no es tan fuerte, te respondo tu segunda pregunta, no es tan fácil demostrar que esta sea una enfermedad de tipo laboral porque no hay una correlación directa demostrable, porque los estudios todavía no lo muestran de manera clara. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber asistido a nuestra acción educativa de hoy. Recuerden el tema de Posipedia para que lo puedan consultar y obviamente que todos los temas de atención. Los dejo para que continúen su día y les doy muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Feliz día y que estén bien. Doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este espacio académico de tu comunidad. Te deseamos igualmente un excelente día. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti.
por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.